Hola, hola, buenas tardes. Vale, yo creo que ya podemos empezar la sesión. Lo primero que os quería comentar es, bueno, muchas gracias por asistir a esta sesión. Si en cualquier momento tenéis alguna duda, pregunta o lo que sea, lo podéis mandar por el chat y yo al final de la sesión lo que voy a hacer es hacer un poco de revisión de todas las dudas que han salido, ¿vale? Y vamos a ir respondiendo todos estos puntos. Vale, nada, primero de todo, comentaros. Como ya sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, seguramente, el diseño es muy difícil teorizarlo y, digamos, yo siempre que hago algún curso de estas características, alguna clase de estas características, me gusta hacer que todo sea práctico para hacer un poco learning by doing, pero en este formato, como no va a poder ser así, y además yo no os estoy viendo las caras, que esto, pues ya sabéis que también dificulta un poco, pero vamos a ello, vamos a intentar hacer como dejar los conceptos lo más claros posible. Lo que vamos a hacer es una primera parte de revisión teórica sobre el tema, ¿vale? Que básicamente es qué significa esto del Playful Design y en qué nos puede ayudar en nuestros métodos del día a día. Después os voy a comentar como un poco la metodología que yo utilizo a la hora de integrar caracteres lúdicos digamos, en el contexto cotidiano del día a día. Y después os voy a enseñar uno o dos ejemplos, dependiendo del tiempo que nos quede, para que veamos cómo he ejemplificado todo esto que os voy comentando, ¿vale? Primero de todo, comentaros. Básicamente lo que vamos a ver hoy es cómo podemos integrar caracteres lúdicos a nuestros diseños para intentar crear diseños que sean más sociales, más emocionales y más éticos, y no solo que nos quedemos centrados en la productividad y la eficiencia, que obviamente pues, es un punto súper interesante y más que interesante, súper importante, pero cómo podemos también atacar bien a las necesidades de las usuarias para generarles bienestar mientras hacen sus tareas del día a día. Vale, antes que nada, me gustaría presentarme un poco porque creo que es importante de dónde vengo y a dónde estoy en este momento para entender lo que os voy a comentar digamos, en las siguientes páginas, ¿vale? Primero de todo, pues, ¿quién soy yo? Pues yo soy Adrià, yo soy ingeniero de sistemas interactivos especializado en el mundo del juego, digamos, a que poco a poco he ido tendiendo hacia el mundo del UX como para aplicar todo esto que aprendí de los juegos en su momento y que voy aprendiendo poco a poco para integrar esto en el mundo del diseño, para intentar, como os comentaba, crear diseños que tengan un carácter social y emocional para las personas para que activar estos motivadores intrínsecos y que además de productivizar sus tareas, digamos, también ayudarlas a que las personas estén como en bienestar haciéndolas. Así pues, yo empecé una ingeniería en ENTI, en la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, ingeniería de videojuegos. Más tarde ya empecé a trabajar en una consultoría como consultor de gamificación y transformación de negocios, y esto me llevó pues, a otra consultoría también de videojuegos, juegos de mesa, digamos, gamificación, de la que aprendí muchísimo, de un referente que es Uriol Ripoll, no sé si lo vais a conocer, pero este era como mi jefe en este momento. Empecé también a colaborar con Enti como profesor de juegos de mesa, profesor adjunto, y también empecé a impartir en el máster de gamificación y transmedia de esta escuela de IEBS una asignatura sobre gamificación, que básicamente lo que os voy a comentar hoy aquí es el formato reducido de lo que damos en esta asignatura durante el momento que dura mi módulo, ¿vale? Vamos a intentar condensarlo en el tiempo. Después me empezó a picar la curiosidad de, vale, si yo estoy diseñando para personas o estamos intentando diseñar para personas, ¿quiénes somos, no? Y esto me trasladó a estudiar un posgrado de filosofía aplicada a la creatividad para entender, pues, esto a nivel social, de dónde venimos, quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, para también, pues esto, ¿no? Tener esta revisión suficiente como para poder enfocar a nuestros problemas de hoy, que seguramente venían del ayer, y poder atacar esto. Después me di cuenta de que seguramente me estaba faltando contexto a nivel de UX, a nivel de metodologías, sobre todo las que se utilizaban aquí en Barcelona, y como yo quería trascender a este mundo del UX, pues estudié un máster de diseño de interacción en la UOC, y paralelamente empecé a colaborar con universidades extranjeras como por ejemplo la Universidad de Santa Cruz de California, donde colaboré en un estudio sobre cómo
a poder diseñar Smart Cities o cómo deberían ser las Smart Cities del futuro para que no solo respondieran a caracteres de productividad y eficiencia, sino que también respondieran como a este nivel social, de bienestar, nivel ético, para que las personas, las ciudades no fueran un punto de A a B, que no nos desplazáramos de este punto, sino que volviéramos a disfrutar de las calles utilizando estos caracteres lúdicos que vamos a comentar durante toda la sesión. Y hace un par de años, no más, 3 años ya más o menos, que he estado en Interactive y ahora en Eunoia, 2 consultoras de UX, haciendo de UX Designer y UX Researcher en distintos campos, retail, banca, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, a mí me gustaría pensar que yo puedo diseñar y desarrollar experiencias que hagan la vida de las personas más fácil, pero ¿por qué no más divertida, ¿no? También este es como mi reto y es un poco lo que me gustaría explicaros hoy, cómo podemos llegar a conseguir esto. Y ahora sí, si ya empezamos con la teoría, ¿vale? Intentaré de verdad que no sea una chapa muy grande, pero creo que es importante como entender lo que vamos a hacer a nivel teórico para después poder trasladar esto a nivel metodológico. Pues hoy vamos a hablar de diseño lúdico. ¿Y el diseño lúdico qué es? Pues mira, básicamente la reflexión viene de nosotros como diseñadoras hace muchos años ya, yo diría que desde siempre, nos hemos centrado mucho a nivel de negocio, ¿no? Productividad, eficiencia, conversión, o sea, intentar cumplir con los objetivos de negocio, y esto muchas veces lo que ha hecho es como que dejemos un poco atrás el bienestar de las personas. Sí que nos hemos centrado en él, pero nos hemos centrado en él como un camino para conseguir nuestros objetivos empresariales. En este sentido, pues salen preguntas como, ¿y las personas están cómodas haciendo esto? ¿Qué está pasando ahí, no? Pues a raíz de esto, distintos diseñadores e investigadores de todo el mundo pues están trabajando con metodologías que lo que quieren es desproductivizar un poco esto y no ir siempre a esta eficiencia y a esta conversión, sino que intentar sacar diseños que sean sociales, que sean emocionales, que sean éticos y que los usuarios disfruten del proceso. Obviamente esto para eficientar también los objetivos de los que estamos hablando anteriormente, pero también para que pueda formar parte de su día a día, de sus rutinas habituales, desde un punto de bienestar y no solo pensar en el resultado final, sino también en el camino. Si entramos, si vamos al foco de la descripción de lo que vamos a hablar hoy, que es el juego en entornos de no entretenimiento, básicamente lo que vemos es, nosotros tenemos Game Elements, que ya vais a ver durante toda la sesión, que no me gusta mucho hablar de este concepto, sino que a mí me gusta mucho más hablar de caracteres lúdicos, ¿vale? Pues cogemos estos caracteres lúdicos, los ponemos en entornos de no juego, digamos, de no entretenimiento y generamos experiencias playful. ¿Esto qué significa? Pues cogemos caracteres lúdicos, lo que decía antes, los ponemos, por ejemplo, en medicina, en educación, en cualquier contexto donde el juego no es ni la única ni la principal finalidad, y lo que hacemos es generar experiencias de diversión. Que esto no significa juegos. Vamos a ver después que hay matices diferentes, pero lo que generamos aquí es situaciones donde los usuarios se puedan divertir haciendo las tareas que ya están acostumbrados a hacer en su día a día y no transformando sus realidades. Después vamos a ahondar un poco más en esto. Pero antes nos debemos hacer una pregunta y es, ¿esto es una tendencia nueva? ¿Por qué me gusta ver esto y por qué me gustaría hacer una pequeña revisión histórica del tema? Pues por 2 principales mitos que debemos como un poco romper. El primer mito es, hay muchas empresas que involucran juego, jugabilidad, caracteres lúdicos, más que nada porque dicen, esto es innovador, yo lo voy a poner aquí y me va a funcionar porque, claro, voy a romper. Pues no, o sea, el juego ha estado con nosotros desde siempre, es una tendencia que no es nada nueva, lo vamos a ver a continuación, que de hecho es una cosa que nos puede ayudar mucho, pero debemos romper con este mito de estoy generando una cosa que es sumamente innovadora. Es sumamente innovador, depende de cómo lo aplique, pero no por el hecho de poner juego en sí, o sea, no nos debe servir como una herramienta de marketing, sino realmente como una herramienta para generar bienestar a nuestros usuarios. Y la segunda es la reflexión del juego es para niños y niñas, que esto también es una cosa que tampoco es verdad, ¿no? Porque al final nosotros, como usuarios, como personas, jugamos todo el rato, desde que nacemos hasta que nos morimos, siempre estamos jugando.
ya sea con un contacto visual, ya sea tocando un objeto, ya sea depende de qué situaciones, jugar no nos lo debemos interpretar como voy a jugar a un juego, sino lo debemos interpretar como me estoy divirtiendo haciendo una acción, y esto es una cosa que hacemos a todas las edades. Dicho esto, de hecho vemos que el juego es una de las manifestaciones como más habituales en el ser humano desde que ya nacemos, ¿no? No sé si os ha pasado, si tenéis hijos, niños a vuestro alrededor, niñas, que cuando nacen, a medida que van creciendo, a los primeros meses ya empiezan a tocar objetos, empiezan a mirar. Esto ya son manifestaciones de juego que lo que hacen es ayudarlos a entender el contexto. Es decir, nosotros ya aprendemos a vivir en donde vivimos y en el contexto en el que vivimos a base de jugar con nuestro entorno, para conocer, ¿no? Y de hecho es un componente que es como súper básico de nuestra cultura humana y ha estado presente desde siempre, porque es una cosa que la tenemos arraigada, digamos, a nuestro comportamiento humano que somos, digamos. De hecho, Huizinga, un filósofo en años 1900 y pico, ya dejó una de las frases que marcan este camino, que es como podemos decir que el juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases, y es que de hecho la civilización surge con el juego surge con el juego y como juego, ¿no? Y no nos separamos del juego nunca más. O sea, el juego no es una cosa que nosotros añadimos a nuestra vida, sino que es una cosa que forma parte de nosotras, y de esto nos podemos aprovechar nosotros para cómo mejorar, aumentar este bienestar en las tareas que hacemos en nuestro día a día. Muy rápidamente, pues en el Paleolítico ya se empieza a crear a través del juego manifestaciones culturales que cada vez van siendo más complejas, empezamos a jugar con distintos elementos y además pues empezamos a jugar a partir de rituales religiosos, etcétera, etcétera. Ya más en la Mesopotamia vemos que esto ya se aumenta un poco y empiezan a aparecer los primeros juegos de mesa de aquel entonces. Y además, pues también como manifestaciones musicales, manifestaciones de deporte, y además en esta época pues empieza a ser súper interesante que el juego es como un indicador de poder económico y por lo tanto es disuasorio para los enemigos, ¿no? Entonces, en este sentido, ya no es solo jugar por diversión, sino que tiene un carácter más allá, que es como evitar que te saqueen la aldea. Y además, pues más adelante, en la Grecia antigua, pues muy claro, ¿no? El juego pues contribuía al desarrollo físico, a la educación estética, a la educación moral, también desarrollaba el espíritu creador y el espíritu competitivo, como sabemos, pues en el caso de las Olimpiadas. ¿Vale? Si vamos a hoy y nos preguntamos qué metodologías hay de juego en no entretenimiento, hay muchas. Vamos a hacer un pequeño repaso como súper rápido de las más importantes o de las como más conocidas, porque esto nos servirá para hacer un poco de contextualización de lo que os estoy explicando ahora mismo, ¿vale? Vale. Perdón, que había perdido la presentación. Vale. Pues tenemos, por ejemplo, los Serious Games, que no dejan de ser juegos que su finalidad no es el juego en sí mismo, sino yo, por ejemplo, necesito que unos alumnos aprendan matemáticas. Creo un juego donde los alumnos entran y se van, pero no deja de ser un juego con otra finalidad. Después nos vamos a la gamificación, que la gamificación en este caso sería como un Serious Games en el sentido de su finalidad no es el juego en sí misma, sino es este cambio adquirir conocimiento, cambio comportamental, etcétera. Pero la diferencia está en que no creamos una experiencia donde el jugador entra y se va, sino que lo que hacemos es integrar elementos de juego en sus rutinas para integrar el juego en su día a día, ¿vale? Esto después vamos a ver que hay matices en gamificación, pero a nivel inicial me gustaría definirlo de este modo. Tendríamos los Advert Games, que no dejan de ser Serious Games, pero no para conseguir un cambio comportamental o adquirir unos conocimientos, sino para vender una marca a nivel publicitario. Y tendríamos, por ejemplo, los escape rooms, que no dejan de ser un juego donde tú lo vives en primera persona, pero al final tus rutinas cambian, es lo mismo. Yo entro, juego y me voy. Y aquí he aprendido unos conocimientos, etcétera, etcétera, pero el contexto difiere del contexto de la vida real. Y como he dicho, pues hay muchas más, pero de momento nos quedaremos aquí y iremos a la clave un poco de todo, ¿vale? Que es, la clave de lo que vamos a hablar hoy es esto, contexto artificial y contexto real.
nosotros tenemos distintas metodologías como Serious Games, Advert Games, Escape Rooms, que es un contexto artificial, es decir, nosotros como diseñadoras diseñamos un contexto, nos imaginamos un círculo, el usuario o la usuaria va, juega y se larga. Y esto nos puede servir mucho para adquirir conocimientos, para ciertas cosas, pero para cambios comportamentales, pues igual nos es un poco más limitante, porque no estamos yendo a la raíz de las tareas que hace el usuario en su día a día, sino que lo que estamos haciendo es, pues le hacemos salirse para aprender alguna cosa y volver a su vida. ¿Qué pasa? Que esto tiene corta duración, porque al final llega un momento que ya no te acuerdas de lo que pasó ahí y no estamos incidiendo en su vida real, digamos. Después hay las metodologías de contexto real. En este caso, pregunto, gamificación. Podría ser, ¿no? Al final lo que decíamos que era la gamificación es yo entro, yo le voy metiendo los caracteres lúdicos en sus tareas y lo que haces es aumentar el bienestar de estas tareas, pero respetando el carácter de estas tareas para que el usuario siga con su vida, pero aumentando un poco lo que decía, el bienestar de estas tareas en sí mismo. Vamos a ver después que hay matices en esto y vamos a ver cómo a mí me gusta tratarlo un poco, ¿vale? Y entonces decimos, ¿dónde está la clave? Pues la clave de todo esto, como en muchas cosas en la vida, la clave está en la etimología de las palabras, ¿vale? Por eso me gusta hacer esta revisión teórica también, porque en castellano tenemos dos palabras que nacen de la misma etimológicamente, que es juego y jugar, pero en inglés nacen de dos palabras completamente distintas, como game y play, ¿vale? En este sentido, vemos que ya hay diferencias. Mientras que game, por ejemplo, es autotélico, es decir, tiene valor por sí mismo, un juego tiene valor por sí mismo. También es voluntario, si no es voluntario ya no estás jugando porque estás jugando obligado, por lo que ya tampoco también deja de ser un juego. Y aquí está la clave, que un juego es estructurado, es decir, lo que decía antes, tiene unos pasos muy claros, tiene principio y tiene final, etcétera, etcétera. Mientras que jugar sigue siendo autotélico, yo juego también y tiene valor por sí mismo, aunque puede tener otros valores, pero tiene valor por sí mismo. Es voluntario, si yo no quiero jugar ya no estoy jugando, pero no tiene nivel de estructuración, es decir, o tiene un nivel de estructuración mucho más bajo. Es decir, yo estoy jugando, pero no tengo por qué tener unas normas, no tengo por qué tener principio y final, sino que lo que estoy haciendo es vivir una acción con una actitud de juego, ¿vale? Y esto se ejemplificaría un poco así. Siempre que estoy en un juego estoy jugando, pero no siempre que estoy jugando tengo que estar en un juego, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar en el sofá de mi casa, me lo invento, yo puedo tener una pelota en la mano y puedo ir lanzando la pelota arriba sin ningún tipo de estructuración. Y aquí yo estoy jugando, pero no estoy en un juego. Estoy jugando con este objeto, tal, pero no estoy en un juego, por lo que no tiene un nivel de estructuración alto. Y aquí, pues, volvemos a ver un poco la gráfica que estábamos viendo anteriormente, un poco más aumentada, y nos volvemos a centrar contexto artificial y contexto real. Pues aquí tendríamos las metodologías Escape Room, Serious Games, Advert Game, que hemos visto que es contexto artificial y súper estructurado, que, como decía antes, pues esto para adquirir conocimientos, para cosas muy puntuales, pues nos pueden servir, pero si nos vamos al extremo de contexto real, nos puede servir mucho más para hacer cambios comportamentales que duren o que perduren en el tiempo, porque no estamos creando un contexto nuevo, sino que lo que estamos haciendo es aumentar las características lúdicas de estas tareas que estamos haciendo en el día a día. Aquí, gamificación, en su definición, se quedaría en el medio, porque lo que hacemos generalmente es integrar elementos de juego en las tareas del día a día, pero con un nivel de estructuración bastante alto, digamos. No llega a ser un juego, pero sí que estamos cambiando suficientemente las rutinas del usuario como para no dejarle suficiente libertad. Os tengo que decir aquí que la gamificación se podría mover. Podría estar aquí o incluso podría estar aquí. Depende mucho también de cómo lo esté aplicando la diseñadora o diseñador que esté ejecutando esto. Después vamos a hablar más del tema y os cuento un poco más, ¿vale? Después nos iríamos como a metodologías como Mindful Gamification, que llega a ser como la gamificación, pero con un poco más de libertad. Y después ya nos iríamos, si os fijáis, a metodologías donde el core es el play y no el game, como Playification, Playful Design o Playfulness. Y
básicamente lo que viene a ser esto es no generamos estructuras, sino que lo que hacemos es integrar caracteres lúdicos dentro de nuestras estructuras ya creadas como usuarios. Vale, entonces, aquí os voy a contar una cosa que no me gustaría que fuera pretenciosa, ¿vale? Porque lo que voy a hacer ahora es desmitificar un poco la gamificación entendida en su concepto básico. No quiero que saléis de esta sesión pensando la gamificación es mala, todo lo contrario, la gamificación es muy buena, pero siempre y cuando se trate más como playfulness que como una estructura cerrada, ¿vale? ¿Y por qué? Pues básicamente porque The Trading, que fue quien definió la gamificación, la definió como el uso de elementos de juego, de game design en entornos no lúdicos. Ok, no me gusta lo de elementos de game design, me gustaría más caracteres lúdicos, pero ok, perfecto. Y que nos dice que no solo su propósito va más allá del puro entretenimiento, sino que su contexto también difiere del contexto de juego para centrarse en el entorno de la vida cotidiana. Ok, también, perfecto. Es decir, el propósito de una gamificación no es el juego en sí mismo, sino que es las tareas del día a día que nosotros queramos incidir, en las que queramos incidir. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la gamificación en sus raíces se ha convertido en una cosa en la que tenemos un problema y lo que hacemos es, vale, para que el usuario se divierta, le metemos indistintivamente elementos de juego como rankings, no me sale ahora, puntos, medallas, perdón, pues le vamos metiendo ahí elementos de juego y lo que hacemos es crear estructuras muy cerradas que muchas veces se parecen más a gincamas o a escape room, ¿sabes? Una cosa muy cerrada ahí, indistintivamente de cómo es el usuario, en vez de hacer la reflexión al revés y pensar, nuestro usuario quién es, qué le gusta a nuestra usuaria, cómo podemos nosotros transformar su rutina, su journey del día a día, aumentándolo con las cosas que ya le están gustando a ella. En vez de hacer esto, pues es como vamos a meter ahí elementos de juego, indistintivamente de si le gustan o no le gustan, porque con esto ya nos valdrá, ¿no? Es por esto que hay distintos autores que empezaron a criticar el concepto y a raíz de aquí pues salieron las metodologías nuevas, como por ejemplo el playfulness, que para mí lo ideal es dile como quieras, dile gamificación, dile playfulness, pero intentar tener un pensamiento crítico de sobre cómo estamos aplicando esto. Pues, por ejemplo, Nicholson lo que nos decía es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Que las gamificaciones inicialmente pues eran una cosa que se llamaba PBL, Points, Badges and Leaderboards, que es puntos, medallas y rankings, y con esto ya hacíamos una gamificación. Entonces se centraba mucho en la motivación extrínseca, que al final era recompensa, 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 y no íbamos al carácter real, que es la motivación intrínseca y es lo que nos puede hacer perdurar en el desarrollo de la tarea. ¿Qué pasa? Que esto es de corta duración, digamos, porque si yo estoy realizando una tarea y te doy unos puntos, al principio tienes el componente de sorpresa, pero cada vez vas a necesitar más puntos y más puntos y más puntos y más puntos. Y si algún día te dejo de dar puntos, vas a dejar de querer hacer esta tarea, obviamente, porque no te vas a sentir recompensado. Esto por un lado. Y por otro lado es, ¿y si a mí no me gusta la competición? ¿Y si a mí no me gusta ganar recompensas? O sea, tenemos que intentar indagar en qué es lo que el usuario necesita para poder responder a sus características y no a lo que nosotros nos imaginamos. Por otro lado, veíamos también que Bogos decía que éticamente era cuestionable, porque en su inicio la gamificación apareció como un elemento de marketing. Es como, yo gamifico, vale, te cobro X mil más, ¿sabes? Era como, no nos focalizábamos en realmente qué es lo que necesitaba la usuaria y cómo podíamos conseguir mejorar sus tareas del día a día, sino que lo que hacíamos era utilizarlo como herramienta de venta. Y de hecho, Bogo es súper taxativo y en este sentido decía, la gamificación es bullshit, porque lo único que hace es llenar la boca de las personas de decir que su negocio es innovador. Pues este sería una de las otras críticas que hay. Y la última sería que es poco relevante para los usuarios, que va ligada a lo que hemos dicho inicialmente, que es como la gamificación en sus inicios lo que hacía, y remarco siempre en sus inicios porque lo que digo, para mí la gamificación es una buena solución siempre y cuando se aplique
teniendo en cuenta todo esto, pues la gamificación lo que hacía es, tenías un listado de elementos del juego y era, vale, ¿qué ponemos aquí? Pues aquí le ponemos un ranking, aquí le ponemos un easter egg, aquí le ponemos unos puntos, aquí unas medallas, sin tener en cuenta de, vale, ¿quién es nuestro usuario? Y esto, si aquí hay diseñadores, researchers, pues lo vais a saber más que nadie, que al final es... Yo cuando diseño algo para que a mi usuario le vaya bien. Yo hago investigaciones, user testing, etcétera, etcétera, detecto necesidad y en esta necesidad le busco una solución. Pero pues es lo mismo. Lo mismo va en los caracteres lúdicos. Si yo quiero añadir caracteres lúdicos ahí, debo tener en cuenta que necesito saber qué caracteres lúdicos le gustan a mis usuarios, porque si no voy a hacer una cosa que no le va a ser relevante, ni le va a gustar, ni nos va a ayudar a conseguir lo que queremos conseguir. ¿Vale? Entonces, la clave para mí es playfulness. Que esto al final es, yo no creo una estructura cerrada, sino que yo lo que hago es introducir caracteres lúdicos en las tareas del día a día del usuario, en su contexto, en el contexto que queramos trabajar, para que pueda vivir sus tareas con una actitud lúdica. Es importante, con una actitud lúdica. No genero un juego, no genero experiencia de juego, sino que lo que hago es integrar caracteres lúdicos o, si queréis decirle, elementos jugables para que pueda vivir estas tareas que ya está viviendo, pero que las viva con una actitud lúdica para aumentar su motivación intrínseca a la hora de realizar las tareas. Y ahora diréis, vale, tío, pero ¿esto cómo lo hago? ¿No? Porque esto que os acabo de contar es mega teórico. Pues vamos a ello, lo vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero de todo, al final, es, bueno, primero comentaros. Lo que os voy a comentar ahora a nivel de metodología es mi opinión. Es decir, las metodologías de playful design, gamificación, etcétera, etcétera, se pueden aplicar de muchas maneras. Yo no tengo santo grial. Yo, desde mi humilde opinión, os voy a explicar cómo yo lo hago y cómo lo que yo he ido construyendo a lo largo de mi vida profesional para llegar aquí. Y ahora mismo utilizo esto. No significa que sea lo verdadero ni lo mejor, sino una opción que yo creo que os puede ayudar porque a mí me está ayudando en mi día a día profesional. ¿Vale? Pues primero definimos el reto, como siempre, ya lo sabéis, sobre todo los que estáis en el mundo del diseño, pues lo que tenemos que hacer aquí es ver, vale, ¿qué queremos? Por un lado, obviamente, ¿qué necesitamos a nivel de negocio? ¿Qué queremos conseguir? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues estamos en un banco y queremos conseguir que nuestros usuarios hagan más transferencias. Muy bien, perfecto. Pero después también, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Qué problema tienen? Básicamente para entender, vale, el objetivo de negocio es que hagan más transferencias, pero nosotros como los usuarios, digamos, ¿qué es lo que necesitan? Igual que les está pasando, que no encuentran la consulta de transferencias, que no están leyendo bien lo que sea, que tienen unos pasos que no están bien estructurados, o sea, ¿qué problemas tienen ahí? Y también dónde podemos encontrar estos usuarios y cómo podemos llegar hasta ellos. Hacemos como un mapeo de punto de situación donde estamos. Y después nos vamos al siguiente nivel, que es observar con el contexto. Que básicamente yo diría que es el punto clave de esta metodología, que es lo que le diferencia de los otros, que es, vale, vamos a los usuarios y observamos, aparte de los problemas que tienen, etcétera, etcétera, que esto ya lo hemos mapeado, nos hacemos la pregunta, ¿qué hacen nuestros usuarios para divertirse? ¿Qué hacen espontáneamente para divertirse? ¿Qué les divierte? Y si existen situaciones lúdicas en su día a día que ya estén pasando, tanto las que estén fuera del contexto en el cual estamos investigando, pero sobre todo los que están en el contexto. Y para esto, lo que vamos a buscar es Play Potentials. Play Potentials es un concepto que, bueno, aplicaron, digamos, o conceptualizaron desde la Universidad de Santa Cruz de California. Aquí abajo tenéis la referencia por si lo queréis buscar. Hay muchos artículos académicos al respecto, que lo que te dice es que todas y cada una de nosotras hacemos cosas lúdicas que nos salen de forma espontánea en nuestro día a día y que lo que hacen es que nos lo pasemos mejor haciendo una tarea y salen de forma espontánea, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo me voy a duchar. Mi objetivo, ducharme, quedar limpio. Y hay un momento que me pongo a cantar. El objetivo no es cantar ni ser el mejor cantante del mundo, ni practicar el canto, ni nada. Mi objetivo es ducharme. Pero para que la ducha se me haga más ligera, digamos, pues yo empiezo a cantar.
Esto es un potencial de juego, porque esto nos está dando muchísima información, como por ejemplo que me gusta expresarme. Entonces, si yo en algún momento quiero crear un diseño para que una persona se duche, si veo que a estas personas les gusta expresarse, pues deberé poner elementos que permiten que se expresen en este contexto. Por ejemplo, esto sería una. Vamos a poner otro ejemplo. Estamos generando unos portfolios estilo Behance para que, pues esto, para mostrar a la gente pues lo que haces y tal. Y sabemos que lo que hacen este tipo de personas, o vemos que lo que hacen es, pues están constantemente dibujando, están constantemente como perfilando muy bien sus currículums, etcétera, etcétera. Pues igual, esto también quiere decir que les gusta expresarse, ¿no? Pues nosotros tenemos esta información, pues igual deberemos añadir ahí elementos para que puedan personalizar muy bien su página de inicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería un poco ver estas cosas espontáneas para después nosotros poderlas aumentar en las tareas del día a día de nuestras usuarias. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Nosotros, en este caso, lo que tenemos que hacer es ir a nuestros usuarios e ir anotando todo lo que vemos, ¿no? Pues aquí vemos una persona cantando en la ducha o aquí una persona en un museo, ¿no? Que se está haciendo una foto así como de risa, como que se le está comiendo el tiburón. Por ejemplo, otro caso muy claro es si en las escuelas nos ha pasado o cuando erais niños, niñas, que vosotros queríais ir a tirar un papel a la papelera y tenéis la papelera lejos y hacíais como que encanastabais como si jugáis a baloncesto. Y os imaginabais ahí que erais un jugador o jugadora de baloncesto. Realmente a nivel productivo, muchas veces es mejor levantarte e ir a tirar el papel porque fallas 4 veces, vuelves atrás y vuelves a tirarlo. Pero esto que está pasando ahí, pues igual hace que recicles, ¿no? Porque jugando o haciendo esta actitud, ¿no? Teniendo esta actitud a la hora de hacer esta tarea, hace que tires el papel a la papelera, que si no, igual no la tirarías, ¿no? Pues esto es otro potencial que nos llevamos. No sé, por ejemplo, aquí vemos dos personas que nos imaginamos que están en el trabajo y se dan un mensaje secreto, ¿no? Cosa que sale de forma espontánea. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacer de detectives. Estamos ahí, vamos a observar a nuestros usuarios, después vamos a hablar de alguna metodología para hacerlo y vamos anotando todo lo que hacen. Pam, 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 pam. Por ejemplo, aquí, pues nos ponemos en el caso de que estamos diseñando una herramienta para mejorar los briefings entre empresas del mundo digital y sus clientes, ¿no? Y lo que hacemos primero, pues, es hacer aplicar alguna metodología de observación y vamos viendo, ¿no? Pues que un asistente a la reunión va dibujando individualmente todas las cosas que van diciendo las otras. Vale, perfecto. O vemos otro asistente que mientras van hablando, pues va construyendo ahí encima de la mesa lo que van haciendo con objetos. Para ahí, pues vale, pues esto lo vamos anotando porque esto nos da muchísima información de qué les gusta a las usuarias y esto después lo vamos a poder trasladar en cosas tangibles. Y a esto vamos, ¿no? Que es como, y ahora, vale, ¿qué hago, no? He hecho una lista hiper larga de potenciales lúdicos, no puedo observar más y no tengo ni idea de cómo voy a clusterizar esto. Pues ahí va un poco el siguiente paso, que es las experiencias deseables. Nosotros ahora tenemos 100 potenciales lúdicos y nos necesitamos clusterizar para bajar un poco más a la tierra y que esto sea accionable. Pues hay una metodología que se llama Plex Framework, perdón, que aquí tenéis la referencia también, donde hay artículo académico, etcétera, etcétera, que está muy interesante porque lo que nos dice es que todo lo que nos gusta a los humanos se puede categorizar en 22 cosas, ¿vale? Que no quiere decir que a todos nos gusten las 22. Sino que lo que quiere decir es que a nosotros, a algunos le van a gustar 3, a otros 5, a otra 1, lo que sea, pero todo lo que nos puede gustar se puede categorizar en 22 cosas. Entonces, esto también está muy interesante porque aparte del artículo donde explica todo esto, hay un juego de cartas de las 22 que nos puede servir por 1000 cosas, que algunas vamos a hablar ahora. Pues yo lo que hago básicamente es, vengo con todos estos potenciales y hago clúster. Pues a la persona que cantaba en la ducha, pues seguramente le gusta expresarse. La persona, yo qué sé, vemos, por ejemplo, la persona que tiraba, ¿no?, el papel al niño que tiraba el papel a la papelera, pues igual le agrada competir contra sí mismo o competir contra el otro si vemos que lo que están haciendo es competir en grupo. ¿Vale? Pues básicamente sería esto. Hay 22 categorías que son de este estilo. Pues
encanto, el desafío, la competencia, el erotismo, la exploración, expresión, fantasía. Bueno, pues hay 22 que no las vamos a repasar ahora porque me comería mucho tiempo, pero básicamente nuestro objetivo aquí es, nosotros, esto que decía, cogemos todos los potenciales lúdicos, los categorizamos, los clusterizamos en estas categorías y decimos, vale, pues las que están más, las que se den más, por ejemplo, nos ponemos que tenemos en todas 0 o 1 y después en simulación tenemos 4, en control tenemos 3 y en humor tenemos 2, yo qué sé. Pues humor, control y simulación será lo que sí que nosotros sabemos que debe tener nuestra experiencia que estamos diseñando. Y a partir de ahí, pues ya sabemos, lo cogemos como requerimiento. Nuestra experiencia no puede salir sin que tenga alguna cosa de estas. ¿Vale? Y ojo también que esta metodología está muy guay, o estas cartas están muy guay porque se puede utilizar como metodología para co-crear. Si no podemos servir a los usuarios para sacar los potenciales lúdicos, o incluso si lo podemos hacer y lo queremos validar, yo lo que hago es utilizar estas cartas para hablar, para generar conversaciones con las usuarias. Y, por ejemplo, yo lo hago con este eje de puedo o no puedo, quiero o no quiero, pero se puede hacer de muchas otras maneras, que aquí lo que hago es pues hablar tal cual con las usuarias. Oye, sensación, emoción al estimular los sentidos. ¿Qué crees que significa? Pum, que te dé su versión sobre el tema. Y después, vale, dentro de este contexto, ¿puedes padecer esto? ¿Puedes tener esto? Sí, sí que puedo, porque tal, Pascual, no sé qué. Vale, ¿quieres? Sí, sí quiero. Vale, pues lo metemos aquí. No, no quiero. Pues lo metemos aquí. Y de este modo, pues vamos teniendo estructurado un mapa de todo lo que quieren, perdón, de todo lo que quieren vivir en esta experiencia y lo que no quieren. Ay. Un segundo, ¿eh? Vale, vale. Vale. Pues básicamente sería esto. Perdón que me ha dado. Soy un poco alérgico y no sé si tengo alguna planta aquí cerca, pero me ha dado un ataque de tos, pero creo que ya está. Pues básicamente sería esto. Y tenemos un mapa de, pues vale, todo lo que creen que pueden y quieren tener, pues lo cogemos y también podemos intentar integrarlo dentro de nuestros diseños. Vale, perfecto. Si seguimos para adelante, vale, y ahora diréis, ok, ya sé que le gustan nuestros usuarios, lo he activado, ahí lo tengo muy claro, pero vale, pero ¿cómo lo activo esto? Es decir, ¿cómo lo bajo a la tierra? Pues analizamos el mundo de los juegos. Quien dice el mundo de los juegos dice el mundo de las experiencias en general, porque básicamente aquí lo que tenemos que hacer es, he visto experiencias similares, benchmarking. Hay experiencias lúdicas con estas características, donde puedo encontrar experiencias en este sentido que me den información, y aquí pues os hago un spoiler. No puedes pretender diseñar experiencias lúdicas si no conoces experiencias lúdicas. O sea, básicamente sería esto. Si yo quiero diseñar camisetas, necesito saber de camisetas. Pues si yo quiero diseñar experiencias lúdicas, pues necesito saber de juego, sobre todo de experiencias de jugabilidad. Y también, obviamente, pues de experiencias en lo que estamos, en la solución que estamos planteando, ¿no? Pero iría un poco por aquí. ¿Vale? Y después, una vez ya tenemos esto, pues básicamente nos vamos al contexto. Yo siempre recomiendo que sea el contexto con las usuarias y vamos a co-crear. Cogemos la necesidad que teníamos, los elementos o los caracteres lúdicos y los requerimientos, digamos, que debe que tener, y generamos estas experiencias playful. Después ya vamos a ver también en algún ejemplo cómo se puede trasladar un poco esto en tangible. Y finalmente, pues testeamos in the wild. Podemos testear también in the lab, pues haciendo user test, etcétera, etcétera, pero yo siempre recomiendo que haya algún punto de, pues, suelta cultural,
etnografía, alguna cosa así, para ver también un poco cómo está respondiendo la usuaria a lo que estamos diseñando. Y aquí os he preparado, como de un modo muy, muy rápido, una revisión de metodologías por fases. Hay muchas más, pero os he como preparado aquí en cada una de las fases pues las metodologías que yo normalmente suelo utilizar más. Por ejemplo, en la parte de exploración nos sirve muchísimo la etnografía y la etnografía para ver qué es lo que les gusta a nuestros usuarios, qué hacen, cómo se divierten, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra que, por ejemplo, es la representación narrada, que es como le planteamos un caso al usuario y tiene que representar, por ejemplo, la última vez que pasó por ahí, qué hizo, etcétera, etcétera, y ahí sí también te va contando con conocimiento de causa. Las ondas culturales, que es, por ejemplo, yo dejo un objeto durante una semana en el contexto y siempre que les pasa alguna cosa, pues tienen que interactuar con él y después yo recojo como todos estos datos. Las entrevistas con herramientas tangibles, como lo que decía antes, ¿no? Pues les vamos haciendo preguntas mientras ellos van construyendo con las manos, etcétera, etcétera, para dar más información. Y después ya en la fase de generar, podríamos también entrar en entrevistas con herramientas tangibles, que se asimila mucho al Lego Serious Play, por ejemplo, o metodologías como el Sketch and Idea. Y después, para validar, pues podríamos volver a etnografía, por ejemplo, como os comentaba, user testing o incluso sondas culturales, y también aquí pues podemos ver diarios de uso, pues muchas más, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ver un poco algún ejemplo de esto. Os voy a intentar comentar muy rápido dos ejemplos que creo que no tienen nada que ver entre sí. Y creo que puede ser interesante. Producto, esto sería diseño de producto no digital y el otro diseño de producto digital. Lo que os comentaba antes, herramienta para trabajar los briefings entre clientes del mundo digital, a empresas del mundo digital y sus clientes. Básicamente, aquí lo que hicimos es todo un proyecto donde entendimos que había distintos pains en los usuarios y que uno de ellos era que cuando tú estás en una reunión, pues muchas veces no se entienden la empresa con el cliente y además vimos que las usuarias, pues cuando están en estas sesiones pueden llegar a tener miedo, no todos se expresan de la misma manera, por lo tanto no todos tienen la misma voz, etcétera, etcétera. Y aquí pues terminamos diseñando un producto que era, pues aquí había todo el journey del briefing, con el problema, el target, las posibilidades, presupuesto, etcétera, y diseñamos esta herramienta aquí en el medio que es el core, que lo que es básicamente los usuarios tenían unas tarjetas y en cualquier momento de forma espontánea podían decir si estaban contentos con lo que estaba pasando, si estaban de acuerdo, si estaban dudando, si estaban cabreados y así, sin tener que decir nada, se iluminaba el aparato, emitía un sonido y además todo esto se registraba en un Excel para ver qué había pasado durante toda la reunión. De esto se podía después sacar como los datos y ver si la reunión también había sido satisfactoria o no. Y los usuarios ahí como estábamos paliando, digamos, sus pains con acciones que estaban acostumbradas a hacer en su día a día. Para hacer esto hicimos una fase de exploración donde pues principalmente de research, artículos académicos, de ver qué estaba pasando, etcétera, etcétera. Sacamos de ahí pains, palancas y también empezamos a sacar un listado de elementos de juego que podían ayudarnos en el proceso. Después nos fuimos con empresas del mundo digital y sus clientes y hicimos representación teatral de situaciones conflictivas en el contexto para ampliar este listado de pains y palancas y a empezar también a visibilizar potenciales lúdicos. También pusimos una prueba cultural, que en este caso esto era un cliente vudú. Dejábamos ahí, cada vez que una empresa del mundo digital tenía un problema con un cliente, pues le colgaba ahí un papelito y a cabo de una semana yo recogí esto y lo analicé para sacar más pains. Y después también hicimos entrevistas semiestructuradas con empresas del mundo digital para mapear todo el journey y de todo lo que habíamos sacado antes, ya involucrar aquí pains, gains y también elementos que habíamos visto que eran lúdicos y ampliar todo esto también para aumentar estas oportunidades lúdicas. Y finalmente, lo que os decía antes, pues establecimos esta dinámica con las cards, las flex cards, para terminar de validar estos caracteres lúdicos. Finalmente, establecimos unos requerimientos de diseño
y nos fuimos con estos requerimientos de diseño a hacer sesiones de co-creación con los implicados para diseñar soluciones. Y estas soluciones se tenían que diseñar en base a los pains que había, las tecnologías que se podían utilizar y los requerimientos de diseño que habían nacido de las oportunidades, digamos, o de los caracteres lúdicos que habíamos detectado. Y después implementamos esto en un prototipo semifuncional y lo dejamos ahí con usuarios para que hicieran reuniones tal, o sea, tal cual que lo aplicaran en su día a día y sacamos estos Excels para analizar cómo había funcionado. Segundo caso, estoy yendo muy rápido, ya lo sé, pero queda poco tiempo porque tenemos que resolver las preguntas y me gustaría que lo vierais esto. Pues esto era diseño de una aplicación para búsqueda de trabajo que no solo respondiera a caracteres de eficiencia y productividad, sino que también se enmarcara dentro de las nuevas tendencias actuales de mercado y las relaciones interpersonales que se desprendieran de esta. Pues básicamente pues, sería un poco esto, ¿vale? ¿Qué hicimos aquí? Pues primero hicimos un benchmark comparativo de las principales aplicaciones de búsqueda de empleo. Y después fuimos a mapear el contexto, que esto es como lo importante de lo que estamos hablando hoy, que por un lado hicimos una etnografía, después entrevistas con herramientas tangibles y después una encuesta. En la etnografía lo que hicimos fue sacar 400 publicaciones donde veíamos que hablaban de algún modo de caracteres lúdicos a la hora de buscar trabajo, pues cosas que los pasaban, etcétera, etcétera. Y esto después lo clasificamos en un vaciado, que en este caso fue en Excel, de clusterizar, pues las personas que les gusta tal o carácter lúdico tal, ¿sabes? Y así también pudimos como empezar a tener estos potenciales lúdicos que nos daban información de qué les gusta, qué no les gusta a los usuarios cuando están en proceso de búsqueda de trabajo. Después, con esto, hicimos entrevistas con herramientas tangibles con, bueno, estos participantes que veis aquí, como para ampliar toda la información esta que habíamos sacado en etnografía y sacar pues aún más potenciales lúdicos, y esto lo hicimos pues con candidatos, responsables de recursos humanos, headhunters, etcétera. Y después finalmente hicimos una encuesta con 150 participantes, básicamente pues para mirar datos sociodemográficos que teníamos que tener en cuenta, niveles de digitalización, pero también como para detectar page gains, o sea, para ampliar lo que habíamos sacado antes o verificar lo que habíamos sacado antes cualitativamente, pues de un modo más cuantitativo, los page gains del journey y también las formas de juego deseables. Y de esto sacamos 3 outputs principales, unas user personas de los 3 perfiles implicados en el proceso, a los user journeys de cada una de las user personas, y lo que me interesa principalmente es esto, los requerimientos de diseño. Pues sacamos principalmente que tenía que haber 3 espacios diferenciados, uno para cada perfil, pero hay cosas que son interesantes como sistema de búsqueda invertido. Pues a raíz de lo que nosotros detectamos como que les gustaba a los usuarios, por ejemplo, detectamos que al candidato no le gusta ser rechazado. Y esto lo digo porque esto es carácter lúdico, esto lo podemos entender como jugabilidad. Al usuario no le gusta ser rechazado, pero sí que le gusta rechazar. Sí que le gusta que le venga una empresa y decir, no, pues yo no quiero porque ahora ya estoy bien. Entonces, como requerimiento sacamos que en este caso no debería ser una herramienta donde los candidatos opositan a sitios de trabajo como por ejemplo LinkedIn, sino una herramienta una plataforma donde yo me expongo y lo que hacen las empresas es opositar sobre mí, por ejemplo. Después, sacamos también que necesitaban creatividad, pues que fuera una plataforma que fuera como un portfolio donde yo puedo ir modificando bien mi estructura de perfil, que me deje pie a la creatividad para mostrar bien quién soy. Y entre otras cosas, pues búsqueda avanzada, bolsa de candidatos, comunicación directa y también que hubiera como sistema de recomendaciones por caracteres de recomendación en este sentido. Y después lo que hicimos fue coger estos requerimientos de diseño y básicamente ir con los pains y los requerimientos de diseño y hacer sesiones de co-creación para diseñar estos conceptos, y sacamos 3 principales conceptos de 3 ideas en función de lo que salió en esta sesión, y a raíz de ahí pues salieron como la lista de funcionalidades que debía tener
la plataforma y empezamos ya pues todo el proceso de diseño final a raíz de todo lo que salieron con las personas, el inventario de contenido, el árbol, los diagramas de flujo y finalmente prototipamos la plataforma, ¿vale? Dicho esto, yo ya minimizo aquí porque ya estaríamos y a ver, me voy aquí y voy a abrir el chat ahora y me podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero aquí voy a dejar de compartir porque os voy a compartir el chat directamente, ¿vale? Vale, voy aquí y vamos a compartir esto y vamos a ir leyendo en caso de que haya preguntas y lo que sea. Vale, voy a ir desde arriba. Mira, aquí, por ejemplo, Mapi, no es una pregunta, es una reflexión, pero me gustaría aclararle que decía, al final la gamificación es un recurso, habrá usuarios a los que la gamificación no les motive. Estoy completamente de acuerdo, por eso yo prefiero tender hacia metodologías que no sean cerradas como la gamificación, sino que decir la gamificación ya me está bien, pero ir a metodologías abiertas como esto. A todo el mundo le gusta tener bienestar a la hora de hacer cualquier tarea, ya sea en producto digital o en sus tareas del día a día. Entonces es encontrar qué son estas cosas que le pueden generar bienestar porque hacen su día a día e intentar involucrarlas en sus tareas para que sus tareas tengan más carácter de motivación intrínseca. O sea, al final estamos hablando un poco de esto. Vale. Vale, por ejemplo, Alejandro aquí nos decía qué producto es un buen ejemplo de gamificación en UX. La verdad es que hay distintas cosas. En gamificación en sí mismo, por ejemplo, en Trello, y que sé, ahora para lanzar alguna cosa, ¿eh? Yo me acuerdo que Trello tenía una funcionalidad que era como para hacer como digamos, entre todas las personas de un equipo, podíamos consensuar qué persona era la que había hecho el mejor trabajo aquella semana y se le podía como dar un regalo, ¿no? Recuerdo una cosa así, pues esto sería una cosa que sería interesante, pues esto en este sentido, ¿vale? ¿Qué más? Vale, Fernando me dice, ¿cuál es la mejor gamificación de marketing que has visto? Pues la verdad es que no me puedo meter en fregados porque no tengo contexto sobre gamificación en marketing. Sí que es verdad que Advert Games sí, y por ejemplo, yo recuerdo a ver, vale, sí, que no, perdón, que se estaba aquí, se me ha movido la pantalla. Yo recuerdo un anuncio que era, creo que era de Coca-Cola, que se juntaba con James Bond y después tú lo que hacías era, te encontrabas en cualquier, por ejemplo, en el metro, te encontrabas una pantalla, ibas ahí que ponía Coca-Cola gratis, ibas ahí, tocabas, te lanzaba una misión y tenías X tiempo para hacer algo y después volver y te daban una Coca-Cola gratis, por ejemplo. Pues esto me parece interesante. Era lo único que ya te digo, esto sería más gamificación un poco más cerrada, bueno, más advert game, si vamos por ahí. Vale, y ahora veo también a Ana Gonzalvo que dice, en el caso de Exploit Potentials, ¿cómo los identificas en los usuarios? Pues es que al final es observar, es que no hay más. Es decir, no, es que no hay más que eso. Es yo lo que hago es etnografía, por ejemplo, y observo a mis usuarios y veo cómo se comportan. Yo hago sondas culturales y también lo puedo hacer a partir de entrevistas hablando sobre qué hacen en su día a día. O sea, al final es yo indago y a raíz de indagar pues voy a detectar estas cosas. Y aquí Ayrton que dice, los parámetros de UX varían dependiendo de XRVR versus juegos de televisor. Y la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta, por lo que no voy a poder contestarte a esto.
porque, o sea, si no entiendo cómo se relaciona, digamos, a lo que hemos hablado ahora mismo, digamos. Y ya está. Creo que no hay nada más. Ya no hay ninguna pregunta más, por lo que ya estaría. Nada, deciros como he dicho antes, pues muchas gracias por asistir, espero que os haya servido. Tenéis mi LinkedIn, bueno, soy Adrián Tarriba Bertrán, si queréis me podéis seguir en LinkedIn. Bueno, conectamos y si tenéis cualquier duda, pues os lo hablamos, ¿vale? Estoy abierto 100% a hablar con quien sea de lo que sea. Y nada, muchas gracias.